Una vez más, que Dios les bendiga a cada uno. Agradecemos por la oportunidad de estar juntos otra vez y con el deseo de que el mensaje de esta ocasión pueda traer bendición a la vida de cada uno de ustedes. Yo quisiera en esta hora, estimados presentes, hablar de un tema que puede ser un tema intrigante para la vida de muchos de nosotros. El tema lo he titulado Los caminos de Dios. Yo imagino que también ustedes allá donde se encuentren acostumbran tener reuniones de oración. Cuando nosotros nos reunimos para orar algún día de la semana por algún motivo en especial, en algún programa, es hermoso que escuchamos a los hermanos que digan, quiero pedir por mi trabajo, quiero pedir por mi hijo, quiero pedir por mi padre, quiero pedir por un amigo, y que de pronto a los pocos días escuchamos que la persona levanta la mano y dice, ahora yo quiero agradecer porque esa oración por la que estaba solicitando que se orara, Dios ha respondido y se respondió positivamente. Y la gente dice, amén, y nos sentimos gozosos porque Dios responde las peticiones y muchas veces hemos sido testigos de cómo Dios extiende su misericordia y responde positivamente cuando nosotros se lo pedimos. Cuando el pueblo de Dios ora, dice ese canto, suceden cosas maravillosas. Y cada vez que hay una respuesta a lo que Dios está escuchando de parte de sus hijos, no podemos sino elevar nuestra oración, pero ahora para elevar gratitud a Dios por sus bondades en favor de nosotros. Si tú estás orando por alguien, mi hermano, gloria a Dios. Si estás intercediendo por alguien, sigue haciéndolo. Si tienes oportunidad de estar en algún grupo donde comparten peticiones, excelente. Sigue orando en favor de otros, sigue pidiendo a Dios, sigue presentando delante de Él tus necesidades. Sin embargo, yo quiero hacerles reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo reaccionamos o cómo afecta a nuestra fe cuando escuchamos que otros piden y Dios les responde, pero cuando nosotros elevamos alguna petición a Dios, pareciera ser como que no tiene una respuesta? Escuchamos que hay respuestas, escuchamos que Dios ha actuado, pero en la solicitud que nosotros presentamos, en nuestra petición, pareciera ser que no hay ninguna respuesta. ¿Saben? Esto llegó a pasar en la experiencia de un hombre que nos menciona la palabra de Dios. Yo quisiera que vayamos allí al libro de San Lucas, capítulo 7. En el libro de San Lucas, capítulo 7. Y allí vamos a encontrar la historia de Juan el Bautista. Y esta historia tal vez pueda representar lo que más de una vez hemos vivido algunos de nosotros. Y ojalá pueda fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ese Dios que quiere darnos esperanza. En ese Dios que nos dice, hijo mío, hoy es tiempo de esperanza. Miren, dando un poquito el contexto de lo que está presentando el relato que les voy a compartir, dice la Biblia que el Señor se encontraba con muchas personas. Y todas las personas que venían a Jesús, Jesús estaba dispuesto para hacer milagros en favor de ellos. Aquel que estaba ciego le devolvía la vista. Aquel que estaba sordo le permitía escuchar. Aquel que estaba sin poder caminar lo hacía que se levantara. Incluso justo antes del relato que ahora vamos a mencionar, Jesús acababa de realizar un milagro sorprendente. Había resucitado al hijo de una mujer que era viuda. Así que la gente estaba asombrada y compartían la noticia y estaba por todos lados hablándose acerca de esto. El maestro había resucitado a un muerto. En ese tiempo, estimados hermanos, uno de los mensajeros más importantes de aquel tiempo, Juan el Bautista, se encontraba en la cárcel. Y allí
Él había estado ya por algún tiempo y mientras estaba encerrado, en su corazón había nacido una esperanza. Él creía, así como el Señor hace tantas obras en favor de los demás, sin duda, también hará algo por mí. Sin duda, Él también se manifestará para ayudarme a mí. Pero los días pasaban y pasaban. Y Juan el Bautista, que estaba acostumbrado a estar en la libertad, Juan el Bautista que con valor había predicado a tanta gente, Juan el Bautista que era reconocido por su ministerio allí junto al Jordán, al estar encerrado en esa cárcel, en la oscuridad de esa prisión, sus pensamientos comenzaron a traerle algunas preguntas que él deseaba poder despejar. Había, sin embargo, allí personas que le acompañaban. Algunos discípulos tenían acceso para poder llegar a Juan el Bautista y esos discípulos de Juan iban y platicaban con él las cosas que estaban ocurriendo. Algunos de ellos traían algunos comentarios que en lugar de fortalecer la fe de Juan el Bautista, eran como un golpe para que él pudiera ser afectado. Por ejemplo, venían y le decían, mira, maestro, aquel de quien tú enseñaste, aquel a quien tú presentaste, ahora él tiene más gente que le sigue. Y Juan con toda humildad dijo, a él conviene crecer y a mí menguar. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para que el reconocimiento de algo que se hace se le dé crédito a otra persona? ¿Qué tan dispuestos estamos de que la gente admire a otros y deje de admirar lo que nosotros hemos hecho? ¿Qué tanto nos afecta cuando vemos que cosas hermosas le suceden a otras personas, pero al parecer a nosotros no nos toca la misma experiencia? Y así, estimados hermanos, estimados amigos presentes, de pronto dice aquí en San Lucas capítulo 7, el versículo 18, que fueron entonces los discípulos de Juan y le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren qué pregunta tan desafiante, qué pregunta tan dura presentaban estos discípulos de Juan a Jesús. Juan les llama y les dice, vayan con él, pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ah, estimados hermanos, sin duda esta pregunta debía ser una pregunta que lastimaría el corazón del maestro. Porque si había alguien que debía tener muy claro quién era Jesús y cuál era su misión, ese era Juan el Bautista. Y ahora, agobiado por las circunstancias que estaba viviendo, él presentaba esta pregunta al Señor, al Maestro, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estimado hermano, ¿será que tal vez en tu vida te ha tocado vivir algunas tragedias, algunos problemas, algunas dificultades? ¿Será que en ocasiones por tu fidelidad has tenido que perder tu empleo? ¿Será que por tu fidelidad has perdido oportunidades que aparentemente se te presentaban en tu vida? ¿Has tenido que despedirte de amigos que tú apreciabas mucho por causa de tu fidelidad a Dios? ¿Será que hay gente a quien tú estuviste dispuesto a servir y que aparentemente no reconocen el valor de lo que tú has hecho por ellos? ¿Será que has estado orando, presentando al Señor alguna petición y aparentemente tu petición no recibe ninguna respuesta? Cuando aquellos discípulos de Juan llegaron a donde se encontraba el maestro, dice el relato, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Lucas 7:20. Para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo, Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Miren, ese día llegaron los discípulos de Juan. Y Jesús, en lugar de ponerse a discutir con ellos, en lugar de señalarles su incredulidad, en lugar de reprocharles su falta de fe, les dice: vengan, acompáñenme. Se sentaron allí. Durante ese día ellos fueron testigos en primera fila de las enseñanzas del Maestro. Pudieron escuchar los mensajes de labios del Señor. Tuvieron oportunidad de ver cómo Él recibía a los enfermos y con su voz, con su toque, recobraban la salud. Pudieron ser testigos del amor con que Él atendía a aquellos que aparentemente no eran recibidos por nadie. Y cuando ellos estuvieron todo ese día con Jesús, ahora sí Jesús los vuelve a llamar y les dice: vayan con Juan y díganle lo que ustedes han visto. Los enfermos sanan, los pobres reciben el mensaje del evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Estimados hermanos, tal vez en algún momento nuestra experiencia cristiana ha sido sacudida por alguna prueba, pero el Señor quiere que nuestra fe esté tan firmemente arraigada en Él que no haya nada que nos separe de nuestro Señor y Salvador. Que aunque la respuesta no venga como nosotros quisiéramos, podamos saber que tenemos un Dios que tiene interés por cada uno de sus hijos. Podamos saber que tenemos un Dios que tiene un amor infinito por ti y por mí. Había dudas en el corazón de Juan, dudas que habían sido sembradas por sus amigos. Por eso, cuán importante es que nosotros, cuando hablamos con los demás, nuestra plática, nuestras palabras, nuestra conducta, no sea para sembrar dudas, sea para sembrar fe, sea para sembrar optimismo, sea para sembrar esperanza en el corazón de aquellos que nos rodean. Qué hermoso es saber que nosotros podemos ser mensajeros de esperanza para aquellos que están cerca de nosotros. Ese día pasaron ellos con Jesús, y cuando volvieron con Juan, ahora ya no venían para compartirle dudas en cuanto a si Jesús sería el Mesías o no. Venían trayendo un mensaje de plena certidumbre en que aquel maestro que se encontraba predicando era alguien que había venido realmente con el poder de Dios para traer un mensaje de esperanza y de salvación a la humanidad. Cuando los hombres estos se habían ido, Jesús habló a la gente que estaba allí y Él les dice un mensaje que yo espero que nosotros podamos también atesorar. Dice allí en San Lucas 7, el versículo 28. Bueno, voy a leer desde el versículo 26. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y añade algo más Jesús en el versículo 27. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y el versículo 28, hermanos, trae un hermoso mensaje. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay
mayor profeta que Juan el Bautista. Hermanos, el Señor aquel día le dio una certeza al corazón de Juan el Bautista, que no estaba solo, que la presencia divina le acompañaba y que el destino al cual Dios le había invitado habría de cumplirse en su vida, aunque tuviera que pasar por el valle de sombra y de muerte. Yo quisiera terminar este mensaje, hermanos, leyéndoles un párrafo que se encuentra en este hermoso libro que se llama El deseado de todas las gentes. Miren cómo describe lo que es la parte final de la vida de Juan el Bautista. Finalmente él perdió la vida por causa de una mujer perversa. Fue decapitado en la cárcel y no salió libre de aquel encierro. Y dice en este hermoso libro, para muchos, un profundo misterio rodea la suerte de Juan el Bautista. Se preguntan por qué se le dejó languidecer y morir en la cárcel. Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia, pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Serán, por cierto, mal comprendidos por los hombres egoístas y blanco de los férreos ataques de Satanás. Jesús, sigue diciendo el libro, no se interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Gustosamente habría librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían de pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Y ahora quiero compartirles esta hermosa cita. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Saben que cuando yo leo este pasaje, hermanos, esta declaración me llena de esperanza. Tal vez en esta hora estoy hablando para alguien que tiene una petición a Dios y no ha sido respondida. Tal vez me está escuchando alguien que está pasando por pruebas que le parecen difíciles de superar, difíciles de enfrentar. Tal vez habrá entre los que están escuchando este mensaje alguien que tiene ciertas dudas en su corazón y dirá, ciertamente, este es un mensaje de Dios. Estoy siguiendo un buen camino. Entregarme a Dios era una buena decisión. Pero aquí dice que aunque tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte, por dificultades, por pruebas, y aparentemente no venga la respuesta de Dios que nosotros quisiéramos, dice aquí, Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio. Dios nunca te conducirá, hermano, por otro camino, por un camino diferente, por un camino distinto que el que tú elegirías si pudieras ver las cosas como Dios las ve. Y aunque hoy, estimados hermanos, estimados amigos, pueda parecer difícil entender los caminos de Dios, ojalá que nosotros tengamos tal confianza en el Maestro, que aún en las pruebas más difíciles podamos aferrarnos firmemente de su mano, sabiendo que Él ha prometido para aquellos que le aman vida y vida eterna. En esta hora, estimado presente, yo te invito, toma una decisión de ser fiel a Dios.
Toma la decisión de confiar en Él. Aunque aparentemente no veas tú los caminos despejados, aunque aparentemente no veas la respuesta que te gustaría poder contemplar, que tu fe esté firmemente puesta en el Dios Todopoderoso que hemos conocido. Un día Él vendrá y Él vendrá para llevar con Él a todos los que pusieron su vida en las manos del Maestro. Que Dios pueda bendecirte y que puedas en esta hora decir con toda convicción, quiero confiar en los caminos de Dios. Que Dios te bendiga.